Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Y bueno, estamos aquí una vez más por este medio para poder compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y para mí siempre es un gusto, es un privilegio, es un honor muy alto de estar enfrente de ustedes y poder compartirles la palabra de nuestro Señor. Estamos nosotros en estos días, ahora que hemos culminado el libro de Génesis, viendo ya el libro de Éxodo, ¿verdad? Hoy nos toca compartir Éxodo número 4, capítulo 4. Hemos visto ya el nacimiento de Moisés, un niño hermoso, pero nacido en un tiempo difícil y complicado, cuando ya se inicia a partir de ahí hasta los días de hoy la persecución para con los hijos del Señor, para con su pueblo. Hemos visto de que, bueno, él es escondido, luego lo adoptan, digamos así, luego él crece en Egipto, luego él mata a un egipcio porque vio injusticia con su pueblo y él tiene que huir porque se dieron cuenta y pretendían matarle. Es así donde él conoce en un pueblo lejano a la que viene a ser su esposa, a Séfora, y se queda a vivir muchos años ahí pasteando ovejas. Ese fue el trabajo que Moisés realizó por muchísimos años. Luego vemos aquí el llamamiento de él. Ya en un momento dado, cuando él está pasteando las ovejas, ve una zarza y que no se apagaba. Era algo impresionante realmente, cómo Dios manifiesta su gloria, su poder sorprendente a la vida de Moisés, y Moisés llama mucho la atención esa zarza ardiente que no se apagaba. Ahí le habla a Dios a través del ángel de todos los planes y propósitos que tenía Dios para con su pueblo, el rescatarlo, el liberarlo, el sacarlos de los yugos de esclavitud, protegerlo y bendecirlo, y para que su pueblo le pueda adorar. Ese es un principio que se tiene que cumplir en estos tiempos, adorar al Señor Jesucristo. Bien, luego él dice, ¿quién soy yo? Dice, ¿no? En el capítulo 3, al anterior, que para que yo saque a Egipto, ¿quién puedo? No, yo no. Y Jehová le dice, yo estaré contigo, yo no te dejaré. Dos señales importantes, la zarza y que Dios le dice, yo no te voy a dejar, yo estaré contigo. Entonces, ahí como que Dios va ejercitando, preparándolo, tratando de hacerle entender a Moisés que él tenía un llamamiento santo, un propósito importante que elegir, que Dios lo había elegido a él para cumplir tal demanda, tal comisión de rescatar a su pueblo y sacarlos de los yugos de esclavitud. Dios había elegido a Moisés, pero Moisés como que no estaba tan seguro de aquello, más que ver la zarza, a pesar de que la vio, más de que escuchar su voz del Señor diciendo, yo estaré contigo, él miraba en él y decía, yo no puedo, yo tengo dificultades, tengo temor, tengo vergüenza, que cómo voy a convencer al pueblo tuyo que está ahí en la esclavitud. Eso ya para mí es difícil, y cuánto no más difícil luego tener que ir delante del faraón y presentarme. Yo no puedo. Él miraba más sus problemas que lo que había visto y experimentado con el Señor. Bien, pero él le dice, yo te daré gracia, yo haré cosas contigo, haremos señales, yo no te voy a dejar. Y es así como que empezamos el capítulo 4. Dice las Escrituras, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí, no me creerán, ni tampoco oirán mi voz, porque dirán, no se te ha parecido a ti, Jehová. Entonces él tenía temor de que todo lo que él dijera no le van a creer, no voy a ser convincente en decir que tú me has hablado. Tenía falta de confianza, falta de actitud, era incrédulo todavía al llamamiento de Dios para hacer cumplir un propósito en la vida de Moisés. No creía, no tenía actitud, no tenía fe y era incrédulo. Entonces Jehová le dice, ¿qué es eso que tú tienes en la mano? Jehová ya sabía lo que tenía en su mano y él respondió, una vara.
Y bueno, acá vamos a hacer un alto y vamos a explicar este tema. Una vara significaba en esos tiempos el instrumento con el cual él tenía que apacentar las ovejas. Entonces le está diciendo, le está haciendo recordar, acá hay un significado profundo que después podamos analizar en otro momento, o ustedes en casa. La vara significa el pastear ovejas, el cuidar a ovejas. Recuerden todas las escrituras, el buen pastor cuida a las ovejas. ¿Quién es el buen pastor? Es Jesucristo, es Dios que nos cuida como ovejas de su rebaño. Entonces Dios había entrenado a Moisés en el pasteado de ovejas, en el cuidado de ovejas. Dios lo había hecho un pastor de ovejas, y esto tiene un significado, vuelvo y repito e insisto, era que Dios nos hace pastores de ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Es la grey, es el pueblo de Dios que necesita nuestro cuidado, necesita nuestra protección como líderes o pastores que nosotros seamos. Entonces por ahí Dios le está diciendo, bueno, con esta vara, que es el pastear, el cuidar las ovejas, yo voy a usar también tu vida. Ojo, antes de todo este tema de que él se hace pastor de ovejas por muchos años, uno dice que son 30, otros 40 años de haber pasteado ovejas en el pueblo donde Dios le dio, y le dio esposa y le dio hijo. Antes de eso él usaba otro instrumento, usaba el cetro, que era, el cetro era la autoridad egipcia, la autoridad de esclavitud, de yugo, que no correspondía al pueblo, el cetro del sufrimiento, de la humillación de Egipto para con su pueblo. Entonces Dios había quitado el cetro, había quitado las investiduras que Moisés tenía para hacerlo un pastor de ovejas y entrenarlo ahí. Dios se puede decir que resetea todo en Moisés, de los hábitos y costumbres, y eso lo va a decir él más adelante, de Egipto, para ser un pastor de ovejas. Eso fue su entrenamiento. Bien. Entonces le dice Moisés, extiende tu mano, dijo, echa la tierra, y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés tuvo mucho miedo, huyó de ella. Pero Jehová le dice a Moisés, extiende ahora tu mano, y tómala por la cola. Y él extendió su mano, y la tomó, y volvió la vara a su mano. Restauró la confianza, el temor que tenía. Ojo, el coger a una serpiente por la cola, eso implica una reacción muy rápida, instantánea, de fracción de segundos, que la serpiente te pique. El cogerlo de la cola es algo muy incómodo, muy retador hacer eso con una serpiente. Lo correcto es cogerlo por la cabeza e inmovilizarlo. Pero Dios le ordena, miren, para restaurar su fe en él, cógelo por la cola. Pero Moisés entendió y cogió por la cola a la culebra y se volvió nuevamente una vara. Luego dice, y acá hay más significados que vamos a ir mencionando, por esto te creerán ellos que se ha aparecido Jehová, o sea, el pueblo de Dios que está sojuzgado en Egipto. El Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Esto repite siempre Dios para recordar nuestra identidad, para recordar que Dios no se ha olvidado de nosotros, y somos su pueblo, somos sus hijos, somos sus elegidos. Y dijo además Jehová, mete ahora la mano en tu seno, y él metió la mano en su seno y lo sacó. He aquí que su mano estaba leprosa. Metió aquí, introdujo, saca, y su mano de lepra. Y dijo, vuelve ahora a meter la mano en tu seno, en tu pecho. Y cuando lo vio meter, aquí que la mano salió como nuevo del seno, y aquí que no tenía nada en su mano. Dos señales importantes aquí. ¿Qué quiere decir estas dos señales? Amada iglesia, son el estado pecaminoso del pueblo, el estado petrofaciente que nosotros tenemos a veces por causa de no estar con Dios. Uno es la vara, se vuelve serpiente, y luego regresa a su estado natural. Otro es la mano metida, sale y regresa nuevamente a su estado natural. La transformación, la identidad, la santidad con la que Dios quería que primeramente, en este caso Moisés, y también el significado para el pueblo y un significado para nosotros. Dios quiere quitar
todo aquello que incomoda nuestra carne, todo aquello que no es santo delante de Dios y hacernos santos, aceptos a la presencia de Dios. Dos significados. Pero aquí, sigamos. Y si aconteciere que no te obedecieren la voz a la primera señal, creerán en la voz postrera, en la tercera señal. Y si aún no creyeren estas dos señales, ni oyeran mi voz, tomarás las aguas, cogerás un poco de agua y las derramarás en la tierra, dice la palabra, y éstas se convertirán en río y se harán sangre en la tierra. Miren, acá hay una última señal que significa juicio, que si nosotros no nos arrepentimos, que si nosotros no volvemos a la identidad natural en Cristo Jesús, vendrá juicio. ¿Por qué? Porque esta agua, noten ustedes, no vuelve a su estado natural. Esto también es una advertencia, es un acto profético en nuestras vidas, que habrá un momento en que Dios ya no, y será ahí el juicio de Dios. Esa sangre no volvió a su estado natural, como en las otras dos señales que hizo el Señor, sino que es sangre, el significado es muerte y el significado es juicio. Bien, entonces dijo Moisés, viendo todo esto, como que nuevamente un poco él se asusta, tiene temor y dice, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Mentira del diablo. ¿Por qué? Porque esto no era una verdad absoluta. Y ojo, nosotros muchas veces hemos creído, porque hemos escuchado y no nos hemos instruido, hemos escuchado y no hemos leído a profundidad la palabra, que Moisés tenía una dificultad, dice, era, no sé cómo le llaman, aquello no viene ahorita a mi memoria, pero era como que no tenía facilidad de hablar, es que se le enredaba la lengua, era tartamudo, dicen algunos, y esto no es así. Ojo, nos detenemos aquí, esto no es así. Revise usted, le dejo como tarea, pero anótelo por favor, Hechos 7:22. Hechos 7:22. ¿Qué dice la palabra? La palabra dice que en la vida anterior de Moisés, él había sido instruido con los más elocuentes sabios de ese tiempo en la escuela egipcia. Porque él no fue un egipcio, digamos así, cualquiera. Llegó a una casa donde había autoridad y fue formado de esa manera, fue instruido de esa manera. Y es más, dice las escrituras ahí que él tenía una elocuencia, una palabra sabia y un florido lenguaje de autoridad y facilidad de palabra. Entonces, él hablaba muy bien el idioma, había sido instruido ahí para tener y hablar con autoridad. Entonces dice, soy tardo en el habla, torpe en la lengua, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mundo sordo y que al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo te estaré contigo, estaré con tu boca y te enseñaré todo lo que hayas de hablar. Y él le dijo, ay Señor, envía por medio del que debes enviar. Aquí me detengo un poco. Hemos dicho de que Moisés sí podía hablar muy bien. A él más se refiere, para no dejar el cabo suelto, él más se refiere al tema de que habían pasado, yo dije al principio, muchos años ahí en el pastoreo, en su nueva vida. Dios había quitado la identidad, había quitado el cetro en él y le había dado la vara y se había hecho pastor de ovejas. Y hemos explicado un poco el significado. Y él se había desacostumbrado a los hábitos de Egipto, al lenguaje, al dialecto que ellos tenían. A eso sí se refería Moisés. Pero Dios le dice, yo voy a hablar contigo, tú vas a ser un instrumento, yo te he elegido como instrumento, yo te he elegido como la persona que vas a cumplir este propósito. Y él dice, aún explicándole Dios todo esto, y él dice, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. ¿Qué le está diciendo? Envía a otro, Señor, yo no puedo. Mire la condición de Moisés, y a veces nosotros también actuamos de esa manera, respondemos de esa manera al Señor. Yo no puedo, yo soy incapaz. Dejamos, repito,
de mirar lo que es Dios, dejamos, a pesar de ver su gloria, su poder, su autoridad, dejamos de mirar eso y miramos nosotros como débiles, inútiles personas que no podemos cumplir los propósitos del Señor, sabiendo que Dios va a estar contigo. Eso le había dicho Dios a Moisés. Envía a otro. No era que él era incapaz, porque Dios le estaba mostrando con milagros a través de la vara que sí podía y que él iba a estar con él, iba a hacer milagros sorprendentes a través de él, sino que él decía, yo no quiero hacerlo. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y le dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, el levita, el que habla muy bien. He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se gozará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca palabras. Yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hay de hablar. Esto ya no era el plan inicio del Señor, pero Dios insiste en cumplir los propósitos del Señor con nosotros. Ojo, cuando Dios te llame, no resistas, no te niegues y permite que Dios use tu vida a cumplir un propósito. Este no era el plan inicial de Dios. Y luego le dice, Él hablará por ti a tu pueblo, Él te será a ti en lugar de su boca y tú serás para Él en lugar de Dios. Un plan diferente que Dios usa. Pero esto, por causa de la oposición de Moisés, Aarón le traería dificultades años más tarde. ¿Por qué? Aarón ciertamente era, dice las escrituras, y ahí lo dice, de un hablar pausado, reflexivo, elocuente, hablaba muy bien, con mucha calma, pero su corazón, su carácter, no era el que tenía Moisés. Dios había formado en Moisés en las praderas, en los campos, a través de esa vara, lo había hecho un pastor de ovejas. Ya había tratado mucho con Moisés, por eso que ya lo había elegido desde antes y lo había preparado. En cambio, Aarón no, podía hablar muy bien, ojo, podía desenvolverse muy bien, pero su corazón, su carácter eran diferentes. Y aquí hay un plan diferente de Dios. Dice, Dios no iba a hablar a Aarón, sino que Dios iba a hablar a Moisés y Moisés iba a hablar a Aarón. Por lo tanto, Aarón iba a obedecer solamente la palabra que Moisés le dijera. Esto también significa un tipo de liderazgo en la actualidad, donde la gente no busca a Dios y busca al líder, cosa que no está tan mal. Es por eso que nosotros a veces decimos a los discípulos, si tú te humillares, si tú buscares, si tú te quebrantares delante de Dios, tuvieras una intimidad personal con Dios, romperías esas cadenas de esclavitud, romperías todo aquello que te sojuzga y cambiaría tu vida. Y es más, nosotros decimos, o yo siempre lo digo, yo no voy a cambiarte, yo no puedo hacer más por ti, solo ayudarte, acompañarte, hablarte de Dios, pero tú tienes que tener un encuentro personal con el Señor. Eso no era la condición de Aarón. Bien, luego dice, pide permiso, le dicen van, y Dios le dice, por si acaso, todos los que te han procurado matarte han muerto ya. Tienes el camino libre. Dios va a abrir caminos libres para que nosotros podamos ejecutar sus planes que Él ha propuesto para con nuestras vidas. Pero nosotros, o sea, el problema no es Dios, no es lo que vamos a conquistar en el propósito del Señor. El problema es nosotros mismos, en nuestro corazón. Dios había limpiado todo, no había nadie que lo pudiera acusar, todos habían muerto. Bueno, dice, y él alista a su esposa, van, y él acá le dice, tú mostrarás todas las maravillas, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir a mi pueblo, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Acá hay dos cosas. Primero, dice que Dios endurece el corazón de Faraón. Bien, acá hay algo importante que de repente no se ha traducido exactamente, pero más adelante vamos a ver que Faraón ya tenía un corazón duro, ya era testarudo, ya negaba a Dios en su vida y era muy duro de corazón. Lo que acá está diciendo es que yo no voy a hacer nada en absoluto por cambiar la condición de Faraón, sino que lo dejaré. Es más, voy a permitir que él sea duro y que se quiera hacer más duro, que se haga más duro. Eso fue la respuesta de Dios. Y acá hay algo importante.
Esto digo yo para que no se interprete. A Dios es malo, ¿no? Pudo buscar el arrepentimiento de Faraón. O sea, Dios obligó a Faraón a que sea duro. No, Faraón ya era duro, era con un corazón amargo, insensible a las cosas de Dios, aún con su propio pueblo. Entonces Dios dijo, lo haré más duro, que se haga más duro, yo no voy a hacer nada. A eso se refiere, y eso lo vamos a ver más adelante, en el mismo libro de Éxodo. Y luego acá dice algo importante, y le dirás a Faraón así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir, y aquí yo voy a matar tu hijo, tu primogénito. Y aquí lo importante, ayer teníamos una reunión de grupo acerca de los tiempos finales, la pastora explicaba acerca de que Dios ama a Israel, Dios ama a su pueblo, pero acá hay una adicionante más. Acá dice las escrituras, Israel es mi hijo, mi primogénito. Razón por la cual que podamos sustentar más, porque Dios defiende, porque Dios resguarda a su pueblo en estos tiempos de actualidad de guerra, de atentar contra su vida, de hacerlos esclavos, de oprimirlos. Bueno, Dios siempre va a defender a su pueblo porque es su primogénito, lo primero que Dios creó, su pueblo amado. Bien, ya vamos a terminar. Luego acá sucede un acontecimiento donde dice acá las escrituras que dice aquí, vamos a leerlo mejor. Me aconteció que en el camino, en una posada, Jehová salió al encuentro y quiso matar al hijo de Sébora, hijo de Moisés. Acá hay una intención no tanto de matarlo, sino de que Dios quería que todo esté en orden en Moisés. No habían circuncidado, de acuerdo a la costumbre, a su hijo. Sobre todo Sébora, porque era incrédula a las cosas un tanto de las costumbres y hábitos del pueblo de Dios. Entonces Dios como que amenaza de matarlo, entonces ella mismo corta el prepucio, entonces hace la circuncisión en su hijo y le dice: sangre de tu sangre. Bueno, eso es como algo que Dios quería arreglar todo para que el diablo no saque ventaja, para que el diablo no señale y que tenga la protección a un 100% de parte de Dios. Luego dice acá, conoce a Aarón, o se encuentra con Aarón, se reciben, lo encontró, se dan un abrazo, un beso, etc. Luego se reunieron, dice Moisés con Aarón, reunieron a todos los ancianos de Israel, habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de todos los ojos del pueblo. El pueblo creyó, y oyendo a Jehová que había visitado a los hijos de Israel, había visto su aflicción, y se inclinaron, y todos adoraron al Señor. Bien, amada iglesia, esto es la exposición de la palabra. Perdónenme, siempre me extiendo mucho, pero considero que tal vez hay algunos detalles que ustedes deben conocerlo y tenerlo bien claro para que no nos dejemos engañar, porque esto también es una señal a la actualidad. Y recuerden, finalmente, que cuando Dios te llama, Dios va a cumplir el propósito. Mientras más argumentos o más seguridad busquemos nosotros en nosotros mismos, en aquello, en lo otro, eso que nosotros nos aferramos, va a significar dificultad posteriormente en nuestras vidas. Así como Moisés se aferró a Aarón como para sentirse acompañado, para que él hable mejor que él ante el pueblo y ante los egipcios, le significó una dificultad mañana más tarde. Cuando Dios te llame, aún con tus dificultades, aún con tus impedimentos, aún con tus limitaciones, créele al Señor y no obstruyamos el camino ni en los propósitos que Dios quiere cumplir. Si Dios dijo, Dios lo hará en tu vida. Déjate instruir, déjate llevar, creer al Señor de todo tu corazón y no argumentemos, porque esos argumentos vendrán en contra de nosotros mismos después. Que el Señor les bendiga.